Hoy vamos a ver lo que es la sangre de Jesucristo. El poder de la sangre de Jesucristo como arma de guerra. Es una de las armas más poderosas. En Apocalipsis 12:11 dice que le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios y la palabra del testimonio. ¿A quién hemos vencido, hermano? Al acusador. Al acusador de nuestros hermanos le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios y la palabra del testimonio. Dice, y ellos le han vencido. Amén. Efesios 1:7. Vamos a leer aquí algunos versículos para darle plataforma y fundamento a esta enseñanza, piso bíblico. Primera de Juan Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. Vemos que a través de la sangre de Cristo Jesús hay que hacérselo saber a Satanás, que por medio de esa sangre tuvimos redención, o sea, rescate, salvación por su sangre. También esa sangre nos limpia y nos perdona, quita todo pecado de nosotros, según la riqueza de la gracia que hay en Dios para nosotros, los regalos. Amén. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado, cuando hay armonía unos con los otros, la sangre de Cristo Jesús nos puede limpiar de todo pecado. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿Qué nos justifica? La sangre de Jesús. ¿Qué justificación? Justificación, hermano, es que tienes una culpa y tienes que pagarla, pero te hacen como un indulto, amén, y te exoneran de que no vas a pagar eso, o sea, te justifican. O alguien dice, ya yo pagué por él, tú tienes una deuda, tienes que pagar esa deuda obligado. Pero alguien, como tú no tienes con qué pagar, dice, yo la pago por él. Entonces ya te justificó. Ya tú ya no tienes ni vergüenza ni nada, no te van a cobrar nada, no tienes que pagar pena, no tienes que pagar condena. Amén. Entonces eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo a través de su sangre. ¿Por qué? ¿Dónde está el secreto de todo? La clave de todo es que una vida es puesta por otra vida. Anteriormente, o sea, como Jesús todavía no había venido, tenían que hacerlo a través de un animal. ¿Dónde está la vida de una persona? ¿En dónde radica la vida de una persona? En la sangre. Eso lo dice Levítico, que la vida está en la sangre. Y vemos que darle sangre a otra persona es darle parte de nuestra vida. Que eso no es un acto, hermano, un sacrilegio. Amén. Eso no es obra de maldad, al contrario, de bondad y de misericordia. Cristo fue el que hizo la transfusión de sangre más grande. A todos nos dio de su sangre para lavarnos y limpiarnos y purificarnos. Amén. Entonces dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea que las ondas de la ira venían sobre nosotros, pero las ondas de la ira cayeron ¿sobre quién? Sobre Jesús. Amén. Dice que todos los denuedos, todas las cosas, o sea, vituperios, cayeron sobre él. Las ondas de la ira cayeron sobre el Padre. Mire, fue tan tremendo, hermano, que esa ira era para nosotros, pero Dios la descargó sobre su Hijo. Y la naturaleza misma protestó en un acto de repudio, viendo por lo que se estaba haciendo, que un hombre inocente estaba muriendo. La naturaleza protestó en ese momento. Dice que hubo un terremoto, hubo un temblor de tierra, se abrió la tierra. Mire, eso fue una señal en el inframundo. Se abrió la tierra y muchos que estaban muertos resucitaron. La muerte de Jesús afectó las tres esferas, afectó el inframundo. Vemos que hubo un temblor de tierra, afectó
aquí la tierra donde estamos, dice que el templo del velo se rasgó, o sea, las tres esferas, primero inframundo, después tierra, cuando el velo del templo se rasgó. Y número 3, los cielos, hubo una oscuridad total, inmediatamente, afectó el cielo, afectó la tierra y el inframundo, debajo de la tierra, amén. Y vemos que la misma naturaleza protestó y se hizo sentir. Hubo una oscuridad tremenda, inmediatamente. Hubo un temblor de tierra y el templo del velo se rasgó. Entonces, aquí, hermanos, ¿por qué somos justificados por la sangre de Cristo Jesús? Porque Jesús dio su vida. ¿Dónde estaba la vida de Jesús? En la sangre. Cuando una persona derrama toda la sangre, muere, porque toda la vida se le escapa por él. Entonces Cristo dio de su sangre. Vemos que fue flagelado totalmente, hermano. Dice que no había hermosura en él. Y dice por su llaga, no dice por sus llagas, porque se volvió una sola masa en llaga. Todos los puntos se unieron de los latigazos, tanto que se volvió una masa tremenda, hermano. Él se desangró, por eso pidió agua. ¿Por qué? Porque tanta sangre que derramó y pide agua, hermano. Porque se deshidrata y murió. No duró mucho tiempo, hermano. Fue uno de los primeros que murió, de los que estaban condenados a la cruz. Entonces, Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificado en su sangre. ¿Qué nos justifica? La sangre. Amén. Porque, ¿qué quiere decir la sangre de Jesús? Le recuerda a Satanás su derrota y que fue una vida puesta por otro. El que es entendido, el que tiene revelación, hermano, va a reclamar este derecho con propiedad. Dice Satanás, tú a mí no me puedes acusar, porque la sangre de Jesús me limpió de todo pecado. Ya yo estoy limpio. Amén, como que si nunca hubiera pecado. Amén. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, habla de santificación. Primero habló de justificación en Romanos 5:9, justificados por su sangre, pero aquí en Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. La sangre de Jesús te hace santo, te santifica. La sangre de Jesús te justifica. Y todo eso tiene que revelársenos, porque si nosotros no tenemos esa revelación, Satanás sigue culpándonos, Satanás sigue atacándonos. Vemos que, por eso es que dice, es una arma poderosa y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios y la palabra del testimonio. Amén. Éxodo 12:23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Hay que saber, óigalo bien, y confesar cuando el enemigo venga a atacarnos, que por la sangre de Jesucristo soy redimido, amén, de las garras y del poder de Satanás. Por la sangre de Jesucristo, usted tiene que revelársele esto como una iluminación y tiene que confesar esto y declararle a Satanás, hermano, que por medio de la sangre de Cristo usted fue librado de las garras y del poder de Satanás, que Satanás no tiene arte ni parte en usted. Que por la sangre de Jesucristo todos mis pecados fueron perdonados, usted le dice así a Satanás. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:7, que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, sigue limpiándome, no que me limpió, sino todavía sigue limpiándome de todo pecado. Y también dice la palabra de Dios en Romanos 5:9, que tiene que aprendérselo de memoria, amén, y decretarlo. Que por la sangre de Jesucristo estoy justificado y hecho justo por Él. Y en Él como si nunca hubiera pecado. Hebreos 13:12 dice que mediante la sangre de Jesucristo estoy santificado y apartado para Dios. Y 1 de Corintios 6:19-20 dice que mi cuerpo es un templo para el Espíritu Santo, redimido, limpiado y santificado por la sangre de Jesucristo. Y por todas estas razones el diablo no tiene lugar en mi vida, porque dice el decreto celestial vigente en la constitución del reino de los cielos, Apocalipsis 12:11,
que hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Y no solo le hemos vencido, sino que continuaremos venciéndole a él y a sus demonios por medio de la sangre de Jesucristo y por la palabra del testimonio. Míralo bien, todos estos decretos y confesiones acerca de la sangre de Jesús llegan al cuartel de Satanás y lo hace temblar. La sangre de Jesús quema a los demonios y los atormenta porque es una sangre limpia e inmaculada, libre de mancha, pura, que destruye todas las obras de los espíritus impuros, de los espíritus inmundos. La sangre de Jesús es una luz líquida que donde se declara con unción deshace toda obra de las tinieblas, por muy oscura que sea, ya que en la sangre de Jesús se encuentra la vida de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué se encuentra la vida de nuestro Padre Celestial? O la vida del Espíritu Santo. Jesucristo fue quien era el Padre de Jesús. El Espíritu Santo, Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Y vemos que, ¿quién es el que pone la sangre en un hijo? El Padre, ¿verdad? Cuando hay un problema, una duda, viene y dice, vamos a hacerle la prueba de sangre, esa no miente. Inmediatamente se sabe si es hijo o no es hijo, inmediatamente. Entonces Jesús llevaba era la sangre del Espíritu Santo de Dios. Pero usted dirá, pastor, pero si el Espíritu Santo es un espíritu y los espíritus no tienen sangre. Quiero decirle que en el mundo espiritual existen sustancias. Hay una versión que dice fe es la sustancia de las cosas. Amén. Es una sustancia. Entonces la fe es algo espiritual, pero es una sustancia. Así la sangre de Jesús es la sangre del Espíritu Santo. Es una sangre espiritual, pero tiene sustancia. Amén. Es una luz líquida. ¿Por qué? Dice que en Jesús estaba la luz que alumbra a todos los hombres. Amén. Eso está en Juan, el Evangelio según San Juan. Menciona que en él estaba la luz que alumbra a todos los hombres. La sangre de Jesús es una luz líquida que donde se declara con unción, óigalo bien, deshace todas las obras de las tinieblas. Pero declarando la conjunción deshace todas las obras de las tinieblas, por muy oscuras que sean, ya que en la sangre de Jesús se encuentra la vida de nuestro Padre Celestial. Óigalo bien, jamás vamos a alcanzar plenitud, paz de espíritu, victoria total, si no entendemos el misterio poderoso de la sangre de Jesucristo. El primer estatuto o el único medio para acercarse a Dios es a través de la sangre de Jesucristo. Sin este precioso elemento, el hombre no puede recibir de Dios, ni de sus bendiciones, ni su comunión, ni su revelación, ni su poder. Vemos que a través del sacrificio de la sangre, o el sacrificio expiatorio de la sangre, óigalo bien lo que le decía, una vida es puesta para salvar a otra vida. Amén. Es lo que se llama expiación. Usted ha escuchado la frase el chivo expiatorio. Eso se usa en el narcotráfico, en muchas cosas. Dice, ese fue el chivo expiatorio. El chivo expiatorio es el que está pagando, hermano. Y no cometió el delito, o sea, principal. Muchas veces, y es lo que a veces llaman testaferros también. Testaferro es aquel que le dan para que una riqueza que es ilícita, cierta cantidad de dinero inmensa, para que ponga negocio, luego lo agarran y le dicen, vea, ¿cómo justifica usted todo este dinero si usted no tenía? Vamos a ver que estaba lavando dólares, haciendo lavados, alguna cosa. Y así el Señor Jesucristo, vemos que todo a nosotros nos tocaba pagarlo, pero Jesús fue el chivo, el cordero, amén, que hizo expiación por nosotros. O cuando usted sabe que a alguien le van a disparar, y a veces la madre se pone por el medio para que le disparen a ella y salva a su hijo. Eso hay una expiación. Expiación es una vida puesta por otro. O que alguien pague la culpa, no teniéndola ni nada, no habiendo cometido delito,
se pone en lugar de otro. Así hizo Cristo por nosotros. Entonces aquí el sacrificio es que una vida es puesta por otra. Éxodo 12:13 dice: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí Dios establece y se establece un principio y un fundamento a perpetuidad. Este es perpetuo. Que los que están bajo la protección de la sangre del sacrificio no pueden ser tocados por la muerte. Amén. Entonces, cuando usted declara la sangre de Cristo en su hogar, hermano, la muerte no los puede tocar. Amén. A menos que esté en pecado. Amén. Si usted no se arrepienta ni suelte el pecado, sino todavía siga por el pecado. Porque la sangre de Jesús es poderosa, pero cuando la persona está en pecado se abre una brecha y el enemigo entra. No importa que haya declarado la sangre, pero hay brechas abiertas. Amén. Entonces, vemos que aquí quedó instituido por estatuto perpetuo. Primero era un animal, pero ahora con la sangre de Cristo Jesús, usted la declara y es más poderosa. Amén. Que la sangre de un animal. En la sangre se encuentra la vida. La sangre es el elemento donde se encuentra la vida. Y es el origen de esta vida lo que determina el valor de ella. El origen de la vida es lo que determina el valor de ella. ¿Cuál es el origen de la vida? El Espíritu Santo. Amén. La Biblia establece en Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne está en la sangre. Y yo les he dado para hacer expiación. Por eso fue que él pidió la sangre de un animal para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre se hará expiación por la persona. La vida que había en la sangre de Jesús es una vida que jamás podía morir. Era una vida indestructible. ¿Por qué? ¿Cuál era la vida que estaba en Jesús? Repito nuevamente, la vida que había en Jesús era una vida indestructible que jamás podía morir. ¿Y cuál era la vida que había en Jesús? Sí, amén. El Espíritu Santo, la sangre del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la sangre del Espíritu Santo? La luz. La sangre del Espíritu Santo es la luz. Amén. La vida que había en la sangre de Jesús es una vida que jamás podría morir, porque era la vida de Dios en él, y ya que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús descendió al infierno, la vida en su sangre fue llena del glorioso poder del Espíritu de Dios. A partir de ese momento, la sangre y el Espíritu de Dios se unieron para dar lugar al milagro más grande de la historia, la resurrección de Cristo. Dice, o sea, que el Espíritu que operó en Cristo, el cual lo resucitó, era el Espíritu Santo. Estaba la sangre, se une con el Espíritu Santo y ocurrió un milagro poderoso, la resurrección. En la sangre se encuentra la luz de Dios. Juan 1:3-5. Todas las cosas fueron hechas por Él, o sea, por Jesús. Fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin Jesús. En Él estaba la vida, o sea, en Jesús estaba la vida. Y la vida era la luz. Aquí refiere cuál era la vida de Jesús y la dice inmediatamente, no hay que interpretarlo. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz. O sea, la vida de Jesús era la luz que había en Él. Amén. Porque Jesús es un espíritu. Hablo del Cristo glorificado. En el Cristo glorificado, o sea, habla de espíritu. Amén. Él es un espíritu. Cuando vino a la tierra, sí, ese espíritu tuvo que tomar un cuerpo aquí en la tierra. El Espíritu Santo es un espíritu. Dios es espíritu también, y donde el Padre, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y dice que viene a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores busca y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice aquí, en Él estaba la vida y la vida era la luz. La vida que había en Jesús era la luz
de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. O sea, cuando Jesús llegó, inmediatamente las tinieblas fueron declaradas. Amén. Inmediatamente salieron al descubierto, al destape. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra esa luz. O sea, contra la vida de Jesús. La vida de Dios es la luz líquida que corre por las venas de Jesús. Óigalo bien. La vida de Dios es la luz líquida que corre por las venas de Jesús. Y esta luz, óigalo bien, es visible. Esta no pasa desapercibida. ¿Cómo una luz va a pasar desapercibida? Y si hay oscuridad, resalta más. Amén. Una luz usted no la puede esconder. Por ejemplo, hay carros que escandilan. Cuando vienen así, le ponen todo el faro, inmediatamente usted no sabe qué hacer. Lo inmovilizan, lo paralizan. Entonces Jesús no pasaba desapercibido. Cuando esa luz vino al mundo, los demonios le decían, sabemos quién eres, Jesús, eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Fíjense, y los teólogos no conocían, hermano, a Jesús. Y por eso lo matan. Pero los demonios sí, hermano. Los demonios decían, sabemos quién eres. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿por qué? Porque era una luz que se ve en el mundo espiritual. Y esa luz jamás puede pasar desapercibida. Amén. Entonces, por eso que cuando Cristo vino, dice que la luz en las tinieblas resplandece, porque los demonios son tinieblas, ellos se alimentan en la oscuridad. Y ese es el hábitat de ellos. Y dice, y las tinieblas no pudieron prevalecer contra aquella luz. La luz en la sangre de Jesús es lo que transforma el ambiente espiritual. Tenemos que declarar más la sangre de Jesús y el ambiente espiritual será transformado, porque automáticamente usted está declarando luz. Amén. Y le quita toda fuerza al diablo. La sangre de Jesús le quita toda potencia, toda fuerza al diablo. Por eso es que Nelson Ned compuso una alabanza con bastante revelación. Dice, la sangre de Jesús es poder, es poder, es poder. La sangre de Jesús es poder que hace a Satanás correr y un milagro suceder y al diablo estremecer. Amén. Dice, la sangre de Jesús es poder que hace a Satanás estremecer, lo hace correr y un milagro suceder. Qué revelación tan tremenda. Porque Satanás no es el que no deja que ocurran los milagros. Tiene atada a la gente. Pero cuando el diablo se va, ocurre un milagro. Hay sanidad, hay liberación. Amén. Entonces hace a Satanás correr y un milagro suceder. Amén. La luz en la sangre de Jesús es lo que transforma el ambiente espiritual y le quita toda fuerza al diablo. La oscuridad, que es el medio en que operan las tinieblas. Satanás tiene fuerza en las tinieblas, pero en la luz es débil, hermano. Cuando hay mucha oscuridad en una casa, donde no oran casi, donde no se lee la palabra, no se ponga música cristiana, ¿qué prevalece ahí? La oscuridad, está en tinieblas. Y los demonios van a tener una fuerza tremenda. Pero una casa donde se pone música cristiana, se alaba al Señor. Por eso usted, hermano, tiene que ser celoso en su casa y velar. Si le van a hacer un trabajo, tiene que decirle a los trabajadores, vea, aquí usted va a trabajar, pero acepta trabajar bajo estas condiciones, que aquí música mundana no se puede poner, ni en celular, ni en nada. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque si no hay infiltración, se infiltran las tinieblas, hermano. Y lo que dijimos ahora, que ahí sí la sangre de Jesús no funciona cuando hay brechas abiertas. El pecado son puertas que le dan licencia a las tinieblas por donde irrumpen y entran las tinieblas. La luz en la sangre de Jesús es lo que transforma el ambiente espiritual y le quita toda fuerza al diablo. La oscuridad, que es el medio en que operan las tinieblas, Satanás y sus huestes carecen de sustancia. Su definición por excelencia es ausencia de luz. Cuando encendemos una luz, las tinieblas dejan de automáticamente existir. Amén. ¿Cómo una persona recibe liberación?
total cuando deja el pecado. La única manera, hermano, hay una manera: resistí al diablo, sometió a Dios y él huirá de vosotros. Pero también hay otra manera también, dejando el pecado. Porque vemos que el diablo se alimenta a través del pecado, los demonios también. Ese es el hábitat de ellos, ese es, hermano, la fuente de abastecimiento. Ellos se abastecen del pecado. El pecado es tiniebla, el pecado es oscuridad. Mientras haya oscuridad en una persona, ellos se hacen fuertes. Pero si una persona deja el pecado, los demonios se aburren, no resisten tampoco la santidad y dicen: no, aquí no me está dando empleo, me tiene desempleado. El que le da el empleo total es el pecado, las malas confesiones, las malas actitudes, vivir en la carne. Eso alimenta a los demonios. Entonces, por eso fue que Jesucristo dijo: ahí viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, porque Jesús estaba sin pecado, hermano. ¿Que iba a ser un demonio en el cuerpo de Jesús? No podía, porque en Jesús estaba la luz y ellos no pueden habitar en la luz. Un cuerpo que anda en santidad anda en la luz y un demonio no puede habitar ahí. Pero una persona que viva diciendo mentiras, hermano, engañando, y aunque tenga una falsa apariencia, amén, hay que tener cuidado si somos intercesores, si somos, por ejemplo, adoradores, si somos predicadores, maestros de la palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo va a explotar esto si nosotros decimos mentiras sin razón. Quiero decirle, hermano, que diga la verdad encima de todo. ¿Por qué? Porque tú a veces quieres guardar la apariencia con esa persona. Esa persona te va a salvar a ti. Es lo que yo siempre he pensado. Yo siempre me ubico. Yo digo: porque voy a decir mentiras, voy a perder, porque esta persona no es la que me va a salvar a mí. O sea, por guardar una apariencia, una imagen con esa persona, o sea, Dios me va a condenar. Amén. Entonces, pero Dios, hermano, es el que nos salva, el que nos bendice. Entonces vamos a perder esa bendición, salvación, muchas cosas. Quiere decir, o sea, que más le tememos al hombre por quedar bien con el hombre, por agradar al hombre, que a Dios. Hermano, ese hombre no te va a salvar, ni él se puede salvar. En cambio, Dios es el que te puede salvar. Dice: no temas a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede hacer que tu alma se pierda en el infierno. Entonces, vemos que si hay algo, que Satanás es el padre de mentira, y él dice mentira desde el principio, y cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces, vemos, hermano, que todo lo que es el pecado hace, o sea, que los demonios estén gordos, estén fuertes y tomen el espíritu de la persona. Poco a poco van tomando más derecho y más derecho. Vemos que hay influencia, hay tormento y hay posesión. Vemos que el tormento es sobre el cuerpo. El cuerpo, ellos se meten para afligir al cuerpo. Dice la palabra de Dios en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a los que estaban bajo una opresión satánica, oprimidos. O sea, oprimidos por el diablo. Satanás oprime el cuerpo, amén. Pone dolencias, pone un poco de cosas, hermano. Sanando a los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. También el alma la influencian el alma. Pero, ¿dónde ellos se posesionan? En el espíritu, porque ellos son espíritu, ¿verdad? Y van a anular el espíritu de la otra persona. Porque si la otra persona tuviese su espíritu vivo, despierto, jamás, o sea, un demonio va a poder entrar, porque no pueden vivir dos ahí. O sea, tiene que anular, o sea, el hombre fuerte viene y vence al otro, vence al espíritu. Y entonces al vencer al espíritu ya toma posesión. Es lo que se llama posesión demoníaca. Que ya la persona no puede controlarse, no puede hacer nada por ella misma. Es más, usted entrevista, y yo que hago liberaciones, después cuando una persona recibe liberación, ¿te acuerdas que hiciste? Yo no me acuerdo de nada. Y que agarraste y te fuiste para allá y te revolcaste. No me acuerdo. Yo hice eso. No se acuerda. Que le pegaste a tu mamá, ¿verdad? No se acuerda, hermano. Entonces, vemos, o sea, ¿por qué? Porque su espíritu quedó totalmente, el espíritu humano hablo, quedó totalmente anulado por el otro espíritu. Quedó bloqueado, adormecido. Lo envían a otra dimensión
Y el que se centra y toma posesión, por eso se llama posesión, porque tomó posesión. Amén. ¿Y dónde lo va a controlar? En el espíritu. Ya no es el espíritu de la persona, sino va a radicar en es otro espíritu, es el que va a gobernar. Entonces, hermano, de todas estas cosas tenemos que tener cuidado. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo te puede ir influenciando. Es más, si son profetas, intercesores, tremendo, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque va a tomar y te va a influenciar en el alma. Cuando viene a ver, cree que son visiones de Dios, o sea, las que vienen. Y no, ya estás ya influenciado por el enemigo. Tu espíritu se va adormeciendo poco a poco, poco a poco. El enemigo va entrando, ganando bastante derecho legal. Y cuando viene a ver, los ojos se te ciegan, quedas sordo totalmente. Entonces, vemos, hermano, que lo que son los intercesores, los que son adoradores y todo aquel que ministre, tenemos que tener cuidado. Y peor el maestro todavía. Amén. Porque puede ser tomado, hermano, para dar una doctrina falsa. Y entonces, hay veces, hermano, que hay personas ministran bajo posesión satánica desde un altar. Y la Biblia habla de sinagogas de Satanás. Dice, tú que habitas en la sinagoga de Satanás. Y habla de las profundidades y enseña sobre las profundidades, o sea, del infierno. Tú moras allá donde está el templo de Satanás. Entonces, vemos, hermano, que es peligroso cuando un maestro se descuida. Va a venir el enemigo y va a tomar la boca de él. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y hace siervo a sus ministros. Tiene ministros que predican la palabra. Aquí hay un principio. Dice que su definición por excelencia, o sea, lo que es refiriéndose a los demonios, a las tinieblas, es ausencia de luz. Cuando encendemos una luz, las tinieblas dejan automáticamente de existir. Así como los peces necesitan del agua para poder vivir, el diablo necesita de las tinieblas para poder subsistir. Amén. Él necesita alimentarse siempre del pecado y del pecado. Y si no le dan alimento, lo tienen desempleado y dice, me voy a buscar donde otra persona, mejor me voy de este cuerpo. No me colabora ni nada, aquí estoy perdiendo el tiempo. Mejor me voy. Y no aguanta, no va a aguantar que esa persona pare orando, cantando alabanza, que pare en integridad, en santidad, que pare en oración, en intimidad con Dios. No lo aguanta, hermano, no resiste, porque esa persona se ha sometido a Dios. Entonces, clave para que un demonio se vaya de su vida, deje de pecar. Amén. ¿Por qué? Porque los demonios no habitan en la luz, habitan en cuerpos pecaminosos, en el pecado. Así como los peces necesitan del agua para poder vivir, el diablo necesita de las tinieblas para poder subsistir. Amén. Y este ejemplo da a entender que exponer al diablo a la luz de Dios es lo mismo que sacar un pez fuera del agua. Amén. Pierde toda la fuerza hasta que muere, o en el caso del diablo, este cae derrotado. En la sangre de Jesús están íntimamente ligados, óigalo bien, tres elementos. En la sangre de Jesús está la vida, que es la vida de Jesús. El amor de Dios, amén. De tal manera amó Dios el mundo y Cristo todo lo hizo por amor. Derramó su sangre por amor. O sea, está la luz, está la vida y está el amor. Tres cosas que Satanás no puede resistir. Si se trata de luz, aquella luz vino al mundo y las tinieblas no pudieron resistirla, amén, ni prevalecerla. Y cuando hablamos de vida, dice que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús anula a la muerte. La vida en Cristo Jesús anula a la muerte, amén. Eso está en Romanos 8:2. Dice, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces la sangre de Jesús están íntimamente ligados estos tres elementos, luz, vida y amor de Jesús, del Dios el Padre. En la sangre de Jesús está contenida toda autoridad de Dios. Es una sangre que habla de su victoria. Cuando tú declaras la sangre de Jesús,
¿Qué van a recordar los demonios? La derrota que sufrieron en la cruz del Calvario. Les recuerda automáticamente la derrota. Es una sangre que habla de su victoria, que le recuerda al diablo cómo el sacrificio de Jesús desató el poder de Dios sobre todo el infierno, arrebatándole al diablo las llaves de la autoridad sobre la tierra y sobre los hombres y también sobre la muerte. Apocalipsis 1, 17b al 18. No temas, dice la palabra en Apocalipsis 1, 17b al 18. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. La sangre de Jesús tiene el poder para abrir lo imposible. Amén. Óigalo bien. La sangre de Jesús tiene el poder para abrir lo imposible. Como escuché el testimonio o lo leí acerca de un gran hombre de Dios, ya partió con el Señor, Fran Marzulo, y él hacía muchas liberaciones. Dice que de repente le tocó hacerle liberación a una señora, que él sabía que la señora estaba endemoniada, que tenía demonios, y empezó a atormentar los demonios con la palabra y nada, hermano, que se revolvían ni salían. Y el que es raro, yo estoy 100% seguro que esta señora tiene demonios. ¿Y cómo es posible que no se le manifieste? Ya había probado mucha artillería de algo. Cuando empezó a declarar la sangre de Jesús, el Señor lo dirigió a que declarara la sangre de Jesús. Y se le fue en el oído, porque no hay que gritar mucho ni nada, porque hay veces que cuando están haciendo liberación, todos gritando y hasta queda fónico y ronco el que está, porque de verdad que tantas voces por ahí que ahogan la voz de aquel que le está haciendo liberación, al que está en el plan principal. Y él le habló en el oído y le dijo: demonio, ¿te crees tan listo que puedes resistir la sangre de Jesús? No la puedes resistir. Ahí la sangre de Jesús te está quemando. Dice Apocalipsis 12:11 que te hemos vencido, Satanás, por medio de la sangre del Cordero de Dios y la palabra del testimonio. Ahí te está quemando. Te está quemando. La sangre de Jesús es limpia, es pura. Tú eres inmundo, eres sucio, eres cochino. No puedes resistir la santidad. Y te está quemando. Cuando vino a él, la mujer pegó un chillido, un grito. Y se manifestó lo que era. Se había escondido el demonio, estaba agazapado. Pero mire lo que es el poder de la sangre de Jesús, que lo sacó del escondite, del nido donde se había escondido. Entonces la sangre de Jesucristo tiene un poder que abre todo lo que la obstaculiza. Es un torrente de poder tan grande que se abre paso como un río turbulento de fuego, que arrasa todo a su paso, derribando las fortalezas del diablo en el mundo espiritual. Sucede esto. La sangre de Jesús abre el camino para que todos los diseños de Dios se establezcan sobre la tierra. Óiganlo bien. La sangre de Jesús abre el camino para que todos los diseños de Dios se establezcan sobre la tierra. Es una fuerza de avanzada y de rompimiento que derriba muros, deshace montañas. Todo lo que se interponga a la voluntad de Dios, la sangre de Jesús lo va a destruir y lo va a derribar. Cuando Jesús entregó el Espíritu y su corazón fue traspasado por una lanza, salió de sus costados agua y sangre. Pero en el mundo invisible salió un rayo poderosísimo que rasgó el velo del templo. El camino cerrado entre Dios y los hombres se abrió. La sangre penetró al infierno y abrió las puertas de la muerte. El Seol se llenó del poder victorioso de la sangre del Cordero. Las cadenas que nos ataban se reventaron al paso de Jesús por las regiones del Hades y del infierno. Y los demonios salieron expelidos, huyendo en terror al sentir la potencia de la sangre de Jesús. Y Jesús victorioso le arrancó al diablo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Hay victoria en la sangre de Jesús. Tenemos que declararla sobre todo lo que tenemos, aún sobre nuestros cuerpos. Porque hay veces que zonas de su cuerpo dejamos abandonadas y Él hace, hermano, que nos descuidemos en esto y va tomando ciertos órganos de nuestro cuerpo. Tiene que declararla sobre el órgano más afectado que tenga. Y aún los que no tiene afectado, porque el enemigo también tiene proyectos de afectarle a otros órganos. Amén. Sobre la visión también, hermano. Declárese la sangre en su vista.
Declare la sangre en todo lugar, hermano. Hay un testimonio poderoso y con esto cierro. Que había un cristiano, hermano, que él estaba cerca de Israel. Y había bastantes guerras, hermano. Era un país con una nación con otra nación. Y dice que él declaraba todos los días la sangre de Jesús. Ese conflicto duró como por 2 años, hermano. Y él declaraba la sangre sobre el territorio, o sea, donde él estaba por todo. Dice que los misiles caían cerca, pero él no llegaba. Y en ese plan duró 2 años. Dice que él todos los días declaraba la sangre, blindaba todo, sellaba herméticamente la sangre en todo, hermano. Entonces, vemos que la sangre de Jesús funciona aún sobre los bienes materiales. Hay gente que dice que la sangre de Jesús y se burla. Dice, ¿cómo pueden declararle la sangre de Jesús a una casa, a un carro? Si la sangre de Jesús es para las personas, o sea, los redimidos, seres humanos, pero no para declarársela al diablo, no para declararla tampoco a bienes materiales. Vemos que hay un ejemplo ahí en Éxodo. Vemos, o sea, que dice que la sangre será por señal, creo que Éxodo 12:13. Dice, en los postes, en los linteles. Vemos que los postes no es una persona. El lintel tampoco es una persona. Lo embadurnaban todo y lo ponían como señal. Lo que usted está haciendo cuando usted declara la sangre de Jesús, es decir, esta es propiedad. Amén. Y aquí Cristo murió y nos redimió de la maldición de todo. La muerte aquí no puede llegar. Lo pone como una señal y en el mundo invisible, lo que usted declare, eso se ve. Y ahí no va a pasar nada. El testimonio de este misionero era que caían misiles por todos lados, pero ahí tenían orden de no llegar. Y vemos que él todo el tiempo estuvo ileso, no murió ni nada, al contrario, anduvo en victoria. Tenemos que declarar la sangre de Jesús sobre todo, nuestros órganos, nuestra casa, nuestros hijos, blindar y cuidar. Amén, porque esa es una de las armas más poderosas. Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Le hemos vencido a Satanás. Dios les guarde y les bendiga.